El camino de los inocentes. Cuentan los más viejos del lugar que la carretera de San Miguel del Monte no siempre fue un camino maldito. Antes era una ruta común, rodeada por pinos altos y neblina espesa, por donde pasaban autobuses escolares, camiones de carga y viajeros rumbo a los pueblos serranos. Nadie imaginaba que aquel tramo, entre el kilómetro 27 y el 31, se convertiría en una herida abierta en la memoria del pueblo, una herida que, dicen, sigue sangrando cada medianoche. Todo comenzó una mañana fría de junio de 1983, cuando 13 niños de la primaria Benito Juárez se preparaban para su excursión anual. Iban emocionados, llevaban mochilas con lonches, cuadernos para dibujar el paisaje y una ilusión que parecía más grande que la sierra misma. Los acompañaba el profesor Ernesto, un hombre paciente, querido por todos, y el señor Rubén, el conductor del viejo autobús escolar color amarillo pálido. Salieron de la escuela a las 8:45 de la mañana. El destino, el lago de San Miguel del Monte, donde harían un picnic y observarían aves. Fue la última vez que alguien los vio. Según los registros, el autobús tomó la carretera y, al llegar al kilómetro 28, la radio de la central reportó una breve interferencia, una estática espesa, casi un rugido. Luego, silencio. A las 9:10, el camión simplemente desapareció. No hubo huellas de freno, ni restos de llantas, ni señales de accidente. Nada. Solo la carretera vacía, cubierta de niebla. Durante días, el ejército, los policías y los vecinos rastrearon cada curva y barranca. Peinaron los montes, los lagos, las brechas, y no hallaron nada. Ni una mochila, ni una prenda, ni siquiera una marca de aceite. Era como si el autobús entero, los 13 niños, el maestro y el chofer, se hubieran desvanecido del mundo. La gente comenzó a murmurar que el tramo de la carretera estaba maldito. Algunos decían que en esa zona se había construido sobre antiguos cementerios indígenas, otros que debajo corría una grieta profunda, una especie de garganta que se tragaba lo que caía. Pero hubo quien juró haber visto algo más oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. Una semana después de la desaparición, un trailero que cruzaba el kilómetro 28 en plena madrugada aseguró haber visto luces titilantes a lo lejos, como si un camión escolar se moviera entre la neblina. Pensó que era una patrulla de rescate. Pero cuando se acercó, el aire se volvió denso y el sonido del motor se apagó solo. Las luces, dice, no venían de faros, sino de las ventanas del autobús. Dentro se alcanzaban a ver figuras pequeñas, niños, todos mirando hacia afuera con rostros pálidos y ojos vacíos. El trailero huyó dejando el camión encendido. Días después, lo encontraron en un hospital, mudo, con la mirada perdida. Nunca volvió a manejar. Desde entonces, cada 17 de junio, justo a las 9:10 de la noche, quienes pasan por la carretera de San Miguel del Monte dicen escuchar risas infantiles, un murmullo suave que parece venir de entre los árboles. Algunos aseguran que una canción escolar se escucha a lo lejos, como si un coro invisible recitara versos aprendidos. Otros dicen que el clima cambia repentinamente, la neblina se vuelve espesa, el aire helado y el olor a tierra mojada se mezcla con algo más, a caucho quemado y metal oxidado. Don Hilario, un anciano que fue policía en esos años, cuenta que una madrugada se animó a recorrer el tramo. Yo quería saber si era cierto, dijo una vez. Y lo supe. Contó que al llegar al kilómetro 28, su patrulla se detuvo sola. El radio chispeó, y por unos segundos, escuchó voces de niños riendo. Cuando volteó al retrovisor, vio a los 13 pequeños sentados en los asientos traseros, todos con sus uniformes, con las mochilas en el regazo. En el asiento del frente, el maestro Ernesto volteó lentamente hacia él, con los ojos huecos y una sonrisa torcida. Llegamos al lago, oficial, le dijo con voz seca. ¿Nos acompaña? Hilario perdió el conocimiento. Lo encontraron al amanecer, tendido a un lado del camino, con las manos heladas y los labios morados. Desde entonces nadie volvió a patrullar de noche por esa carretera. Los lugareños aprendieron a evitar el tramo maldito. Si por necesidad alguien debía cruzarlo,
Lo hacía con las ventanas cerradas y sin mirar hacia los costados, pues se decía que bastaba un solo vistazo para que uno de los niños se te apareciera sentado a tu lado, preguntando con voz tenue: «¿Ya vamos a llegar, maestro?». Algunos camioneros contaban que en ocasiones el reloj de su tablero se detenía exactamente a las 9:10 y al mirar por el retrovisor, veían una sombra amarilla que lo seguía, un autobús antiguo cubierto de polvo. «Solo dura unos segundos», decían. «Pero se siente como si te miraran 15 pares de ojos al mismo tiempo». Durante décadas, el caso se mantuvo sin resolver. Hasta que, en 1998, durante la ampliación de la carretera, los trabajadores encontraron algo espeluznante. Mientras cavaban para colocar una nueva línea de drenaje, hallaron fragmentos metálicos corroídos, piezas de un chasis antiguo y, entre la tierra, los restos oxidados de una placa escolar que decía: «Primaria Benito Juárez, excursión 1983». A unos metros de ahí, bajo una capa de lodo seco, se hallaron pequeños zapatos, cuadernos deshechos y una fotografía borrosa donde aparecían 13 niños sonriendo frente a un camión amarillo. El rostro del maestro estaba desfigurado por la humedad, y detrás del grupo se alcanzaba a ver algo imposible, una sombra oscura con forma humana, sin rostro, extendiendo un brazo largo hacia ellos. Las autoridades intentaron explicar lo ocurrido: un deslave, una falla en el terreno, cualquier cosa. Pero la verdad es que el autobús no debía haber estado allí. El sitio donde apareció estaba demasiado lejos del camino original, casi en línea recta bajo una colina de piedra maciza, como si el camión hubiera atravesado el suelo. Tras el hallazgo, la carretera fue bendecida por sacerdotes y cerrada por 3 días. Se colocó una pequeña cruz blanca al borde del kilómetro 28, con los nombres de los niños grabados. Pero la gente asegura que la maldición no se fue. Todavía hoy, los viajeros que se atreven a cruzar ese tramo aseguran ver luces en la neblina, escuchar risas que se mezclan con el viento o sentir manos pequeñas golpear suavemente los vidrios del auto. Algunos afirman haber visto el reflejo del autobús amarillo detenido en medio del camino, con sus puertas abiertas, como invitando a subir. Y dicen que si te atreves a mirar el reloj cuando el segundero marca las 9:10, el aire se vuelve pesado y el motor se apaga. Entonces, del fondo de la niebla, surge el viejo autobús. Y si lo ves venir, ya no hay vuelta atrás. Cuentan que el profesor Ernesto y los niños siguen buscando el lago al que nunca llegaron, atrapados entre el tiempo y el olvido. Por eso, cada año, el 17 de junio, los pobladores de San Miguel del Monte encienden 15 velas junto al camino, una por cada niño, una por el maestro y una por el conductor. Porque aunque sus cuerpos ya fueron encontrados, sus almas nunca dejaron la carretera.